Lucas nos da un conocimiento, un amplio conocimiento referente a los personajes o a las situaciones. Y también sirve para comprender mejor el contexto y poder enseñar con amplio fundamento. También el conocer más la palabra, miren, no siempre es para enseñar. A veces el Señor nos va a permitir que nosotros enseñemos, pero otras veces no. El amplio conocimiento nos da seguridad y afirmación en cuanto a cómo explicar una verdad bíblica sin tener que estar enseñándole a alguien desde un púlpito, desde una clase, sino simplemente con un compañero de trabajo. Les ha pasado a muchos que están hablando, o están, el otro día hablábamos con la hermana también, estaba hablando, predicándole a alguien, a dos personas, a dos jovencitos en el trabajo, y no sabía cómo explicar las verdades bíblicas, y tal vez no es por falta de conocimiento, sino por falta de seguridad en el conocimiento de la palabra. Uno sabe, ¿no? Por ahí uno no se acuerda de dónde estaba el versículo, pero sabe. Pero necesitas el fundamento. Esto es lo que nos da un fundamento más amplio para pisar mejor. No es lo mismo estar parado en una baldosa de 0,50 centímetros por 0,50 centímetros que tener una plataforma donde puedas sentirte más seguro, por más que no te muevas. ¿Sí me expliqué? Sí. Bien, es importante, no lo desechen. Bien, vamos a Filemón desde el versículo 1. ¿Lo tienen ahí? Sí. Muy bien. Entonces dice, Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, miren bien las conjunciones. Y es una conjunción, quiere decir que une algo con otro algo. ¿Ok? Dice Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo. Quiere decir que parece que los dos estaban escribiendo esta carta. Al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicias, y a la iglesia que está en su casa, en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Cómo hacemos el estudio por palabras? Simple. Buscamos la palabra. La primera palabra que vamos a estudiar es Pablo. Lo que hacemos es buscar todo lo que más podamos acerca de Pablo para que nos dé una amplia referencia de quién era Pablo. Aparte de que era un apóstol, ¿quién era Pablo? Un fariseo. ¿Qué más? Prisionero de Jesucristo. ¿Quién era? Un soldado romano. Era judío. ¿Qué más? Judío. ¿Qué más? Ajá. Se volvió a repetir. Es como que rondamos en lo mismo, ¿no? Porque nos falta ese conocimiento. ¿Qué autoridad tenía Pablo? ¿Por qué hablaba con tanta autoridad? ¿Cuál era su vida? ¿Cuál era su testimonio? ¿Quiénes eran sus padres? Apóstol de Jesucristo. Sí, pero hay que tener amplitud. En esto es lo que yo les digo. No es lo mismo sentarse o pararse en un cuadradito chiquitito que tener más amplitud. Bien. ¿Qué significaba Pablo? La palabra Pablo. Pablo pequeño. Muy bien, significaba pequeño. Bueno, hoy no estoy con muchas ganas de escribir, ¿eh? Así que perdónenme la letra de jeroglífico. Muy bien. Ha habido varias teorías acerca del origen de su nombre. Dicen que puede haber sido un sobrenombre describiendo su estatura física. Y se decía que Pablo era pequeño, de estatura, gordo, calvo, de piernas chuecas, con mucho pelo en las cejas y que tenía ojos saltones. Ya mero. Entonces, puede ser, como Pablo significa pequeño, puede ser que sea un sobrenombre, un nickname, ¿ok? También puede ser, otros historiadores dicen, que era la evaluación espiritual que Pablo hacía de sí mismo. Él a menudo se llamaba a sí mismo el más pequeño de los santos, porque él persiguió a la iglesia como nos describe en Hechos capítulo 9. La mayoría de los judíos de la diáspora, ¿quiénes eran los judíos de la diáspora? Que fueron dispersados después de... Los que fueron captados por Babilonia y luego por los persas. Los judíos que vivían afuera de Palestina.
Esa era la diáspora. Uno dice, oh, wow, ¿qué será? Y los que vivían afuera se le decían los judíos de la diáspora. ¿Por qué? Búsquenlo. Y se les daban 2 nombres al nacer. Uno en hebreo, que era ¿qué? Saulo. Y otro helenístico, que era Pablo. Muy bien. Dentro de esta palabra nosotros podemos buscar toda la historia de Pablo. Podemos indagar en libros, podemos buscar referencias bíblicas. Uno busca dentro de las concordancias, o hay muchísimos libros de buenos autores que hablan acerca de... Ese es mi teléfono, ¿no? No. Que hablan acerca de la vida de Pablo, para tener un conocimiento mejor acerca de quién era este apóstol, antes y luego de conocer a Cristo. ¿Está bien? Así que de nada más, de esta primera palabra podemos sacar infinidad de información que nos va a bendecir al conocer el testimonio de Pablo. ¿Está bien? No lo vamos a seguir mucho, porque no me quiero detener específicamente en estas palabras. La segunda palabra que vamos a ver es prisionero. ¿Ok? Muy bien. Yo tengo los datos acá acerca de las prisiones de Pablo. Pero quiero que tengamos la primera tarea. Esto no es para que me lo entreguen, es para que ustedes lo tengan, ¿eh? La primera tarea. Así que la primera tarea es, ¿cuántas veces estuvo Pablo preso? ¿Cuántas veces estuvo preso? ¿Está bien? La segunda, ¿dónde estuvo preso? Y la tercera, la historia de cada prisión. En el Nuevo Testamento especifica cuántas veces Pablo estuvo en prisión, dónde, el tiempo, y cuenta la historia de antes, durante y después. Si ustedes quieren buscar solamente en la concordancia para ver las prisiones de Pablo, está todo en la Biblia. Si quieren ampliarlo buscando en la historia, ¿sí? Googleenlo o vayan a comprarse unos libros de Pablo que están muy baratos en Lifeway, ya lo vi. Están en el sector de clearance, en todos los descuentos. Ahí hay muchos libros de Pablo que están desde $5 en adelante. Así que hay bastante para buscar y estudiar. Entonces ahí ustedes investigan y amplían y saben dónde estuvo preso Pablo y van a ver por qué se los digo. ¿Ok? Debido a la naturaleza amorosa pastoral de esta breve carta, muchos comentaristas asumen que Pablo escogió presentarse con este título, prisionero, en vez de su afirmación de ser apóstol. Miren, antiguamente las cartas debían tener una presentación formal, tanto como la que se hacía personalmente, ¿sí? Las salutaciones eran necesarias. ¿Vieron que cuando uno llega a una casa empieza, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿O cómo están? Bueno, es una formalidad, pero que el que no la hacía era irrespetuoso. Entonces, cuando uno se presentaba, ¿sí?, en una salutación escrita o verbal, decía, referente al que se estaba dirigiendo, dependía su cercanía, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros saludamos a alguien que no conocemos mucho o que lo vemos por primera vez, el saludo es más formal que con aquellos que conocemos o que son familiares, ¿cierto? Es diferente el saludo. Bien, pero siempre hay un saludo, es una formalidad. La manera de presentarse habla de qué tipo de relación
tenía Pablo con los que iban a recibir la carta. Este es un tipo de carta personal, por lo tanto, él se presenta como él siente que debe presentarse ante sus conocidos. Él le dio más valor en esta carta a ser prisionero que a ser apóstol. Eso habla de lo que había en el corazón de Pablo. ¿Ok? Era ubicado. Cuando nosotros hablamos con nuestros hijos o con un familiar o con alguien que es cercano a nosotros, es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Cómo presentamos nuestra persona frente al testimonio de Cristo? No es lo mismo hablarle de Cristo con nuestro testimonio fehaciente, que ellos puedan comprobar que es así en lo cotidiano de todos nuestros días, a tratar de predicarles como si estuviéramos frente a un púlpito. De hecho, sabemos, porque ya hemos visto el contexto de la carta, que algo produjo en la vida de Filemón por el testimonio de Onésimo, por la vida de Pablo. Entonces dio resultado ese tipo de muestra del Evangelio. Yo te muestro el Evangelio con mis palabras, pero con mis hechos. Esto es lo que quiso mostrar Pablo con esta salutación. ¿Bien? Muy bien, seguimos con la tercera palabra. La tercera palabra es Jesucristo. Solamente mirando en esta carta, yo encontré 8 variaciones para los títulos de Jesús. Es una carta asombrosa, corta, que nos muestra de cuántas maneras Pablo conocía al Señor Jesús. Dice, en el versículo 1 dice Jesucristo, en el versículo 3 dice Señor Jesucristo, en el versículo 5 dice Señor Jesús. Antes estaba hablando del Cristo crucificado. Cuando habla en el versículo 5 del Señor Jesús, está hablando del Jesús que señorea su vida. El versículo 8, Cristo. El versículo 9, Jesucristo. El versículo 20, el Señor. El versículo 13, Cristo Jesús. Y en el versículo 25, Señor Jesucristo de nuevo. Hay por lo menos 7 variaciones en las que Pablo lo menciona aquí. Cristo es el equivalente griego al término hebreo Mesías, el cual significa el ungido. Implicaba una persona llamada y equipada por Dios para una obra específica. En el Antiguo Testamento había 3 grupos de líderes que eran ungidos: los sacerdotes, los reyes y los profetas. Y cuando él nombra de esta manera al Señor Jesús, involucra a los 3 oficios ungidos. Y uno dice, ¿qué puedes encontrar en esa palabra dentro de la salutación? Pues lo que está presentando, está dando en la presentación, en el saludo, el apóstol a Filemón, es que Jesús, el Señor, el sumo sacerdote, el Mesías, está cumpliendo los 3 oficios: sacerdote, rey y profeta. De este Jesús te vengo a hablar. Interesante, ¿eh? Muy bien. Segunda tarea que vamos a tener. ¿Para qué? Para ampliar la plataforma donde vamos a estar parados nuestros fundamentos. La segunda tarea. ¿Cuáles son los nombres de Dios? Los nombres de Dios con los versículos bíblicos y los significados. Otra cosa que vamos a buscar en esta segunda tarea, los nombres de Jesús. Igual, vamos a buscar los versículos bíblicos que apoyen y el significado de los nombres, ¿ok? Los nombres de Dios con sus versículos, el significado del nombre y los, y nada más, los nombres de Jesús
con los versículos y el significado de cada nombre y los nombres del Espíritu Santo. ¿Cómo lo nombra al Espíritu Santo la palabra de Dios? Con sus respectivos versículos y la acción que significa ese nombre. ¿Sí? Muy bien. ¿Está bien? No son muy complicadas estas tareas que les doy, ¿eh? Son simples, nada más que necesitamos tener ese fundamento y prefiero no dárselos porque son cosas sencillas que sé que las van a poder encontrar y van a decir, ¡wow! Lo encontré. Muy bien, vamos a la tercera palabra que es Timoteo. Cuarta, ¿no? ¿Cuarta? Cuarto. Muy bien. Cuarta palabra. Solo lo dije para ver si estaban atentos. Su nombre significaba honrado por Dios u honor a Dios. Él fue convertido a través del testimonio de Pablo en el primer viaje misionero a Derbe y Listra. Pablo lo invitó a que formara parte del equipo misionero en el segundo viaje misionero, posiblemente para reemplazar a Juan Marcos. Él tenía una madre y un padre. Su madre era judía, y el padre era griego. Y Pablo lo circuncidó para facilitarle su obra entre los judíos. El otro día estábamos hablando con un grupito de hermanas y me decían, es que yo no sé de dónde sacan las cosas. Muy bien, ¿saben de dónde saqué esta información de Timoteo? Vamos a Hechos capítulo 16. Muchas veces nosotros nos asustamos con que, ¿cómo voy a buscar la historia? ¿De dónde la saco? ¿Qué libro busco? Tranquilos, todo está en la Biblia. ¿Sí? Si queremos ampliar un poco más, porque la Biblia no da parte de la historia, lo podemos hacer. Pero la información está en la palabra. En el Hechos 16, versículo 1 dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado. Entonces, ¿de dónde provenía? De Derbe y Listra. Hijo de una mujer. Entonces, ¿su mamá qué era? Judía. Muy bien, creyente. Pero su padre era Griego. griego. De ahí saqué la información, ¿ven? No hay que ir a buscarle mucho. Estaba acá. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, él tenía aprobación por ser la madre judía, pero lo desestimaban, ¿por qué? Porque el papá era griego. Eran bravos estos judíos, ¿eh? Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Así que de ahí salió la información. Pablo lo invitó a que formara parte del equipo misionero en el segundo viaje misionero, posiblemente para reemplazar a Juan Marcos. Eso lo vemos en otros pasajes, pero es interesante también que entre Pablo y otro apóstol dijeron, no, yo quiero llevar a no, yo lo llevo a otro, bueno, vos andás por tu lado, yo voy por el mío. Y uno se llevó a Juan Marcos y el otro se llevó a Timoteo. Eso es otra onda. También entre los apóstoles se peleaban. O sea, si tienen algún problema con algún hermano, sepan resolverlo, porque la Biblia dice que debemos resolverlo, así como lo resolvieron los apóstoles. Muy bien, seguimos con las salutaciones. A ver, ¿qué más podemos extraer de aquí? El versículo dice, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Ya sabemos que quién era Filemón, lo estuvimos estudiando hace un tiempo, no quiero detenerme mucho en eso. Y Apia y Arquipo eran La esposa y el hijo. la esposa y el hijo. Fíjense que cuando el nombre de la mujer aparece en segundo lugar, aunque no especifica
No dice ahí, Apía la esposa, tu esposa o tu amada esposa. No lo dice ahí. Pero cuando se menciona en segundo lugar, está hablando de la esposa de a quién va dirigida la carta. Arquipo, su hijo, también pastor de la iglesia, que se reunía allí, y también en Colosas. Esto lo vemos en Colosenses 4:17, ahí lo menciona. También fíjense que le dice a Arquipo compañero, y allí está dando muestras del ministerio pastoral al cual pertenecía. No dice Arquipo pastor, tampoco, así como tampoco dice tu hijo, pero no dice Arquipo pastor. ¿De dónde sacamos? ¿De dónde se saca que Arquipo era pastor? Nuestro compañero de milicia. Ahí está. ¿Sí? A veces no hace falta que la palabra lo aclare, sino que por el estudio de las palabras nosotros empezamos a descubrir, cuando dice compañero de milicia, está hablando de o era apóstol o era pastor, o estaba prisionero por causa de Cristo. Pero en este caso dice compañero, ¿ok? Compañeros de arado. Sí, también podría haber puesto compañero de arado, pero dice compañero de milicia. Pablo veía la vida cristiana como una lucha militar. Él usa esta caracterización varias veces. Vamos a ir, anoten ahí donde el apóstol, mejor no se lo voy a decir, búsquenlo. Tercer tarea, ¿dónde menciona el apóstol en todos los pasajes que usa esta palabra, estas frases? Compañero de milicia. ¿Sí? La tercera tarea. ¿En dónde? ¿En cuántos pasajes podemos encontrar donde Pablo menciona compañero de milicia o militamos? Casi se los doy. Híjole. Muy bien. Si esta es la cuarta, vamos a la quinta. Muy bien. Esto es igual, significa igual, congruente. Este signo significa congruente, es igual. Vamos a ver la palabra iglesia, que proviene de eclesía. Aquí en Houston hay una iglesia que se llama eclesía. Ahora vamos a ver de dónde proviene. Eclesía, E-K-K-L-E-S-I-A. ¿Ok? Muy bien. Eclesía proviene de dos palabras griegas. Ek y kalao. Es los llamados afuera, significaba. De y llamar, los llamados afuera. O hacia. Muy bien. Había dos tipos de griegos. De idiomas griegos. Se los quiero poner en... Muy bien, estaba el griego koiné, esto el pastor lo usa mucho, y el otro era el griego ático. ¿Está bien? Es como si hablamos el español neutro y el español mexicano. ¿Sí? El español neutro, o el más formal, el más refinado, era el ático, o sea, el griego. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, había dos tipos de griegos, no de personas, sino de idiomas. Dos tipos. Estaba el griego koiné y el griego ático. El griego koiné lo utilizaba el pueblo, el común de la gente. La gente, ¿se acuerdan? Que en esa época no era que estudiada, no sabían leer. Esto lo mencionó muchas veces en muchas predicaciones el pastor. Entonces, el griego koiné era el más natural, el que se hablaba entre el pueblo, que no tenía estudios, no sabía de libros, no sabía leer, entonces se le decía que era
el griego koiné. El griego ático era el más refinado. Era el griego que utilizaban los estudiosos, los que habían podido estudiar. ¿Por qué hago esta diferencia? En el griego koiné, la palabra eclesía, ¿sí? La palabra eclesía se había sacado del griego koiné. Pero la palabra eclesía era una congregación, se describía para cualquier clase de congregación, como cualquier clase de congregación que hacía el pueblo para cualquier evento. Vamos a ir a Hechos 19:32 y ahí van a entender por qué esta aclaración. ¿De dónde provino la palabra iglesia? ¿Quién la sacó? ¿De dónde la sacaron? Hechos 19:32, ¿qué dice? Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. Eso era una iglesia, según el griego koiné. El griego koiné. Eso era una iglesia, una congregación de gente. No se referían que algo religioso, sino una congregación de gente. Se habían reunido, el pueblo se había reunido y se la pasaban gritando. Unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa. Pero la verdad que muchos no sabían ni para qué se habían reunido. Bueno, eso también pasa en las iglesias, ¿no? Algunos vienen y dicen una cosa porque declara y otros dicen no hay que declarar. Y otros vienen para mirar, porque no tienen idea para qué vinieron. Bueno, esto era lo que se refería en el griego koiné, la palabra iglesia. Una congregación de gente, con cualquier tipo de idea para la que juntarse. O nada más se juntaban para ver qué pasaba. Eso era una iglesia. Interesante dato también. Así que la iglesia, los llamados afuera, los llamados por Dios, escogieron este término porque era usado, luego se puso en la Septuaginta. ¿Se acuerdan qué era la Septuaginta? Se los dije en el primer estudio que hicimos. Era la traducción griega del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, se agarró esa palabra, iglesia, se la colocó en la Septuaginta y los llamados afuera, los llamados de Dios, empezaron a usar esa palabra. Nosotros somos la iglesia. ¿Qué somos? Una gente que se congrega. Así surgió. Así que de ahí proviene la palabra iglesia. ¿Está bien? ¿Ya está con esto? Acuérdense que había dos tipos de idiomas griegos. Uno era el ¿qué? Y el ático. ¿El koiné qué era? El vulgo. El común del pueblo. ¿Y el otro? Refinado. De los estudiados. Muy bien. Los que habían estudiado utilizaban el griego ático. Muy bien. A veces nos vamos a encontrar con que, ¿cómo hago? ¿Tengo que estudiar palabra por palabra del versículo? ¿Cómo sé si tengo que estudiar palabras o frases? Acuérdense que se puede estudiar por palabras o por frases. ¿Cuándo sé si tengo que estudiar todas las palabras del versículo o las frases? ¿Cómo lo sé? Tengo dudas. Acuérdense que la palabra que yo voy a estudiar no debe ser con la intención de darle a alguien a estudiar para ir a predicar. Yo estudio la Biblia para mí. Después de los estudios que yo hago y Dios me dio a mí, ahí recién el Señor me dice, esto habla. ¿Cómo sé si estudiar palabras o frases en un versículo?
Espero que alguien me lo diga. Por inspiración del Espíritu Santo. Nosotros cada vez que nos juntamos a estudiar la palabra, oramos. Yo necesito orar para saber cómo estudiar. Necesito buscar la inspiración del Señor. Y ahí está el grave error que nosotros a veces cometemos. Yo lo he hecho muchísimas veces. Me he puesto a estudiar por una necesidad mía que siempre he tenido curiosidad por saber. Ya sea de un tema o de otro. Si yo me pongo a estudiar, ¿viste? Si yo me pongo a estudiar acerca de algo, por ejemplo, acerca de otro de mis trabajos es restauración de antigüedades, ¿sí? Cuando yo empecé con este trabajo, me puse a estudiar, pero no me alcanzaba con lo que en la universidad me decían. No me alcanzaba, siempre me parecía que me quedaba, el profesor o la profesora se quedaban con información que no me querían dar para que no me sacara la chamba, me parecía. Entonces yo me ponía a investigar. ¿Cuál es la diferencia entre estudiar esto y estudiar la palabra? Que la inspiración no proviene de mí, sino proviene del Señor. Porque esto es revelación de parte del Señor. Entonces, necesito tomar ese tiempo de oración, decirle, Señor, ¿qué me querés enseñar a mí? Entonces el Espíritu Santo les va indicando esta palabra, ahora andate a esta frase. Porque yo podría haber agarrado palabra por palabra, estudiado palabra por palabra. Sin embargo, en esta parte cuando llegué, que está en tu casa, yo casi me pongo a estudiar casa. Y el Señor me decía, no, es la frase. ¿Cómo es que el Señor te habla? Pues eso es algo tan personal y privado que lo tienen que descubrir doblando sus rodillas, poniendo su corazón a que el Señor les hable, y hasta que no me hable, Señor, no me muevo. Y eso se adquiere con práctica, ¿sí? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, el Espíritu Santo les va a ir indicando. Es como que si resaltara ciertas palabras o ciertas frases, y uno de repente dice, ¿por qué? ¿Cómo llegué acá? Fue por inspiración y revelación del Señor. ¿Está claro? No es para asustarse. ¿Y cómo hizo esto? Por revelación del Señor. El Señor, cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, su Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos habla. De alguna manera, el Señor te está hablando. Nada más que tenés que empezar a agudizar el oído. Y cuando te quieres dar cuenta, mirá, lo vas a entender tan clarito que sentís en tu corazón, y esto no es emociones, no estoy inclinando la balanza hacia las emociones, sino que hay algo que empezás a discernir, empezás a darte cuenta para dónde el Espíritu Santo te quiere llevar. ¿Se entendió? Bien, entonces ahora, cuando yo me puse a estudiar acerca de que está en tu casa, ahí utilicé la frase, ¿sí? No agarré una palabra, sino la frase. Simplemente me basé en esto. O sea, lo que estudié, de todo lo que leí, de todo lo que indagué, me quedó simplemente esto. En ese entonces no había edificios de iglesia, sino hasta el 3er siglo. Las iglesias en los hogares seguían el patrón judío de las sinagogas locales. Leían las escrituras, oraban, cantaban, etc. Todo lo que se hacía en las sinagogas, ellos lo hacían en su casa. Ahora, de acá se puede desprender una cantidad de información y de temáticas para poder estudiar acerca de reuniones en los hogares, diferentes tipos de iglesias, denominaciones que han salido a través del tiempo, reformadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para este fin, que yo quiero saber por qué Dios puso las salutaciones en este lugar, en esta carta, y quedó expuesta en la Biblia, me alcanzó con esto. ¿Sí? Entonces, anoté esto y luego me fui con toda esta información. No era
era mucho, ¿vieron? Lo que estuvimos viendo palabra por palabra y en esta frase. No fue mucho. Me puse a leer, a releer todo lo que, la información que había llegado hasta acá, a ver qué era lo que el Señor me empezó a hablar. Y entonces ahí vamos al paralelismo. ¿Ok? Ustedes dirán, qué pesada con esto. Pero, en realidad, de a poquito lo vamos a ir agarrando. Esta manera de estudio o esta manera de puesta en práctica nos va a ayudar a prepararnos y capacitarnos para enseñarle la Biblia desde el más chiquitito hasta el más grande. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a estar atentos con el paralelismo mientras yo voy a ir explicando este paralelismo. Ustedes van a ver que es una cosa tan sencilla que van a dejar de pensar, a esto le tengo miedo, no quiero hacerlo. ¿Ok? Muy bien. La primera se lee, espera, no me la pongo toda junta. Ahí está bien. La primera se lee y me puse la letra muy chiquitita, ¿no? La primera era Pablo pequeño. ¿Lo vimos? No es algo tan trágico. No me fui a buscar una palabra en griego ático. ¿Ok? ¿Qué saco de esto? ¿Qué el Señor me enseñó con esto? Pablo no tenía más alta estima de sí mismo al considerarse pequeño. Y así comenzó su carta personal. Podría haberse nombrado de 1000 maneras con autoridad, pero prefirió usar esta, con sencillez, con tino y con prudencia. Sabía lo que le iba a pedir luego, así que se ubicó en la posición correcta de siervo. Eso es lo que a mí me enseñó de estudiar la palabra Pablo. Se ubicó, tenía tino, era prudente, sabía que él debía mostrarse con su testimonio para poder producir un cambio en aquel que estaba leyendo la carta. Lo que me enseña a mí es, acuérdense, esto es la historia bíblica y esto es la aplicación a mi vida. Lo que me enseña a mí a ser prudente y ubicarme en la circunstancia que me toca vivir. Es algo que me enseña esta carta y debiéramos tener la necesidad de obedecer. Imponer la autoridad no sirve. Ser humildes de corazón, aunque sepamos de qué se trata y cómo se hacen las cosas, nos hace estar respaldado por Dios. Esto a mí me enseñó el Señor y habla a nuestro corazón solamente con conocer el significado, la historia de Pablo. Simple y sencillo. El llamarse prisionero, Pablo era prisionero, el llamarse prisionero le hacía recordar a Pablo su propio sufrimiento y penurias. No lo copien ahora, traten de razonarlo a medida que van leyendo lo que está ahí. Cuando Pablo se llamaba prisionero, no era una palabra solamente. Ahora que ustedes investiguen, cuando yo me puse a investigar todas las prisiones de Pablo, dónde estuvo, cómo lo trataron, cuál era la historia de cada prisión, empezamos a descubrir que cuando él dice yo Pablo, prisionero de Cristo, o por causa de Cristo, implicaba en esa pequeña palabrita nada más una tremenda historia. Es como cuando las mujeres decimos, el día que parí a mi hijo, se dice rápido, ¿no? Pero ¿cuánto costó? ¿Cierto? Los hombres no entienden nada, salvo aquellos que han presenciado el parto, como Jersey cuando estuvo ahí y miró todo y dijo, ¡ay! Y se terminó sentando en el sillón porque se descompuso. Entonces, cuando uno dice una palabra, mi hijo o mi hija, implica una historia detrás. ¿Cierto? Esto es lo mismo. Cuando Pablo dice prisionero, hay una historia detrás. Así que Pablo
recordaba su propio sufrimiento y penurias, pero también de dónde le permitió por dónde le permitió pasar el Señor y le libró. Y luego le enseñó y luego lo formó. Pablo reconocía en esta frase, prisionero de Jesús, que todo cuanto tenía, si algo valía, era por causa de él, por causa del Señor. Porque antes no era más que basura. ¿Se acuerdan dónde dice ese versículo? Le dio más valor a ser prisionero que a ser apóstol. Él aprendió de Jesús a tener un bajo perfil, a amar y a valorar más lo que provenía del Padre, aunque fueran las duras pruebas. Porque al poner Pablo prisionero y no apóstol, le dio más valor a las pruebas que a las cosas lindas de ser apóstol. Que el reconocimiento, no me salía la palabra, muchas gracias. No lo dijo con tristeza ni quejándose, porque las salutaciones formales, como les mencioné antes, eran presentaciones respetuosas. Era como decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien. Pablo no lo vemos que se presentó, yo Pablo, prisionero por causa de Cristo, bueno, pero me fue mal, me duele una pierna, hoy me duelen los riñones, no tomé mucha agua. No lo vemos quejándose, sino que lo dice hasta con orgullo, ¿no? Así que, por lo tanto, tomó esa palabra como signo y sinónimo de autoridad espiritual. Porque le dice, yo Pablo, prisionero de Cristo. Decime otra cosa que se iguale a eso. Hay autoridad en ser prisionero por causa de Cristo. Hay autoridad en sufrir por causa de Cristo. Así que eso fue lo que ministró a Filemón. Yo creo que cuando Filemón empezó a leer la carta, sí. Bueno, por ejemplo, estás pensando en Sí. eso. Antes de que Pablo tuviera el encuentro con Cristo, pues el puro hecho de que la gente escuchara su nombre era temor. Era porque sabían que era un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Y cuando se nombraba Entonces, prisionero, ahorita ya está demostrando que él no llegaba con ese, como un político, soy el gobernador, y aquí se hace lo que yo diga. pero ¿cómo lo aprendió? Con pruebas. Con pruebas, sí. Dios permitió que le pasaran las pruebas Para bajarle. a bajarle el copete, como le decimos nosotros, como el gallo que tiene el copetito así, de repente viene una gallina que lo picotea y el gallo así, ti, 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 ti. Y que él lo aceptó, ¿verdad? Claro. Reconoció el señorío de Cristo al rendirse a él. Exacto. Ahorita ya Todo está. eso habla en prisiones. Cuando dice prisiones implica todo eso. Implica una historia de vida. Nosotros cuando decimos, Dios me cambió, ¿no? Ahí está algo. No nos puede un día para otro. Exacto, y fueron años que Dios trató con nosotros. Bien, entonces ahora sí, en la vida nuestra, ¿qué parte de mi vida, ¿qué dice? ¿Soy ejemplo? ¿Qué parte de mi vida sirviendo al Señor sin quejas puedo usar, escuchen bien, para ministrar a mi familia? Nunca se olviden que nuestro primer ministerio es nuestra familia. Si nosotros no tenemos autoridad con nuestra familia, tarde o temprano el Señor va a permitir que seamos avergonzados. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. No nos hagamos maestros afuera cuando no somos de testimonio fiel en nuestra casa. ¿Qué tan considerado, otra cosa que me muestra el ser ejemplo a raíz de Pablo? ¿Qué tan considerado estoy de mí mismo? ¿Y qué tanto de los padecimientos que Él me permite vivir? ¿Estoy más orgullosa de lo que soy por lo que conseguí? ¿O estoy más orgullosa de lo que Cristo hizo en mí al tratar con mi carácter? Ojo, porque la verdad del corazón
se demuestra, no se dice. Nosotros podemos decir un montón de cosas, aprendernos un montón de versículos bíblicos, pero lo que nosotros decimos con más fuerza es lo que vivimos y lo que la gente ve en nuestro testimonio. ¿Ok? ¿De cuántas cosas me estoy quejando? ¿Hasta cuándo voy a querer que se haga mi voluntad, aunque parezca buena? Hoy lo voy a mencionar en la predicación, pero una de las cosas que a mí más, en el principio de mi trato, o del trato del Señor para conmigo como mamá, una de las cosas que más yo me enorgullecía era que había vivido en Buenos Aires, y Buenos Aires es como Nueva York, donde pasan 800 millones de cosas a la misma vez, y uno tiene que estar despierto. Yo no sé si por vivir en Buenos Aires, los porteños somos más despiertos ante muchas cosas que los que viven en el interior del país, en otros estados, fuera de Buenos Aires. Tal vez porque tienen una vida más tranquila, pero pareciera que nosotros tenemos que estar pensando a una velocidad súper vertiginosa por la cantidad de peligros que tenemos. No es solamente, voy a mirar a ver para cruzar la calle. Uno cuando cruza la calle tiene que mirar. Que no vengan motos, que no vengan buses, que no vengan camiones, que no vengan autos. Pero a la vez tenés que mirar que no venga un carterista y te arranque la cartera por el medio. Que no pase una viejita y te la atropelles. Que no pase un joven por delante y te diga un piropo y vos lo mires como diciendo, decime otro más porque encima se te van encima. O sea, pasan una cantidad de cosas y solamente querés cruzar la calle. Entonces, yo me enorgullecía de estar tan atenta a las cosas para atender a mis hijas. Cuando nació Antonella, yo era una madre, no era sobreprotectora, era ahogante. No la dejaba ni respirar sola. Asfixiante. La nena quería ir a la puerta, yo te acompaño, vamos a... Y quería ver, ¿qué querés decir? Como si no supiera hablar. No, vos decís, mami, yo se lo digo. Mami, quiero comer, ¿qué querés comer? Esto y esto. Para cuando terminaba la lista, la nena... Ya no quiero nada. La vestía tanto, la abrigaba tanto, le decía el otro día a Cristina, la abrigaba tanto que Antonella cuando salía a jugar, salía así. Dura, porque estaba la cantidad de ropa que le ponía increíble. Y hacía 80 grados afuera. Era súper protectora, pero porque yo confiaba en mis instintos. Y nada más que lo que hice fue ahogar a esa piba. Cuando nació Candela, la dejé como que, no sé, se me escapaba, ¿no? Entonces Antonella empezó a vivir, siempre dice lo mismo, Antonella empezó a vivir cuando nació Candela. Ya Nacho se cría solo, directamente él come tierra si no hay nada, se hace tortitas de barro. Entonces, ¿en qué confiaba yo? ¿En la protección del Señor o en mis cualidades? Obviamente confiaba en mis cualidades, hasta que Dios trató conmigo de tantas maneras como no se dan una idea. Y Dios trabajó con mi corazón, con mis miedos, con mis temores, con mis preocupaciones, porque en realidad era eso. Yo no confiaba en la soberanía de Dios. No confiaba en la protección del Señor. Entonces confiaba más en mis cualidades. Esto es lo que me muestra Pablo. Pablo era prisionero por causa de Cristo. Y todas las penurias que pudo vivir, que Dios le permitió vivir, le hicieron tener un testimonio tal que fue de ejemplo para otros, por sus prisiones, por el trato difícil que Dios había hecho con él. En eso fue testimonio, no en todo su conocimiento anterior, que según el mundo valía mucho, ¿no? Muy bien. Muy bien, vamos a la tercera. Jesucristo el Salvador, el Dios que está conmigo, el ungido del Señor, el Cordero que murió por mí. Pablo, al conocer su nombre, su autoridad y poder, conmovía su corazón a tal grado que ante sus enseñanzas no podía menos que obedecer. Pablo conocía a este Jesús
personalmente, íntimamente. Por eso su cambio fue rotundo. Pablo conocía a Jesús por las pruebas. ¿Qué tanta autoridad conocemos de Jesús? ¿Qué tanto le tememos y le respetamos? Depende de ese conocimiento que tenemos acerca de Jesús, el Todopoderoso, y su obrar. Es que le tememos y le obedecemos. Y lo que me mostraba también que Pablo conocía, ¿cómo Pablo conoció a Jesús? ¿Se acuerdan? ¿De qué manera lo conoció? Trató con él. ¿De qué manera? Cayendo al suelo y cegándolo. Lo tiró del caballo. Digo yo, teniendo la palabra de revelación en la Biblia, ¿nos hace falta que Dios nos tire del caballo? Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque no le escuchamos, no escudriñamos la palabra. Porque lo tenemos acá la revelación. Cuando Dios trata con nosotros es porque no le hemos escuchado. Cuando Dios trata con nosotros con un problema y permite que haya un problema en nuestras vidas, tal vez es porque no les hemos escuchado cuando vino con el susurro apacible. Digo yo, ¿nos hace falta? Sí, nos hace falta, es retórica la palabra, pero ¿podríamos aprender buscando a este Jesús en lo que nos revela la palabra de Dios? Claro que sí. Podemos aprender de la Biblia. Yo necesito sentarme cada día, escudriñar las Escrituras, porque en ella, dice la palabra, hay vida para mí. Me previene de problemas, me previene de situaciones, me previene para que yo no cometa errores, para que no diga algo de más, para que sea prudente, para que sepa conducirme con mis hijos, para que sepa conducirme con mis esposos, con mi esposo, con la iglesia, el trato cuando no me nace hacer algo. La Biblia nos explica todo. ¿Hace falta que nos pasen cosas para entender lo que Dios ya nos reveló en la palabra? Debiéramos decir no. Pero también agradecemos al Señor por las pruebas porque no nos deja sin corrección. Eso es bueno. ¿Ok? Pablo coescribe con Timoteo. Vamos a la siguiente. Un discípulo de buen testimonio. Y esto me interesa que quede, miren, así, pero sellado, grabado, menos mal que queda filmado. ¿Sí? Pablo necesitó un hermano fiel. Pablo no iba a llevarse un orgulloso a que lo acompañara en el ministerio. Alguien que se quisiera hacer notar porque estaba al lado de un apóstol. Sino alguien que amase a Dios de buen testimonio. Esto lo leímos en el libro de Hechos, que era de buen testimonio. Sino alguien que amase a Dios de buen testimonio, fiel al Señor. Si es fiel al Señor, le aseguraba que iba a ser fiel a Él. Un tipo que estudiase la Biblia, que buscase, que indagase, que pudiese enseñar la palabra de boca y de hecho. Porque dice, ¿se acuerdan que decía que los que vivían en otra ciudad también hablaban bien del testimonio? Cuando en mi corazón comienza a levantarse la pregunta de por qué no soy tal o qué cosa en la iglesia, pregúntate si tienes estas características que menciona la palabra. Si esto es lo que Dios ve cuando ve tu corazón y si estás dispuesto a que te peguen un balazo al lado del pastor. Cuando pasó esta situación en las iglesias, al primero que mataron fue al pastor. ¿Sos tan fiel al Señor que no te importa dar tu vida? Porque hoy sí que estamos viviendo esa, ¿eh? Hoy sí que estamos viviendo esa. El estar parado enseñando es el blanco seguro que te van a dar, pero mira acá, en la mérita frente. Entonces, ¿pusiste el otro?
¿Cuál es? No, no está bien. ¿Cuál es mi medida de fidelidad? Pablo necesitaba hermanos fieles que lo acompañaran, porque no hay ministerios solitarios, ¿sabían? No hay llaneros solitarios en el ministerio. Uno no hace el trabajo solo. El pastor tiene que tener atrás, o el maestro o la maestra tiene que tener atrás un equipo de gente que interceda, que le ayude, que le sostenga, que sea de buen testimonio. Nuestra medida de fidelidad al Señor se demuestra en cómo somos fieles a nuestros hermanos. Así que Pablo era lo que estaba buscando, alguien que fuera de buen testimonio y fiel al Señor y estudioso de la palabra. Yo no sé qué onda con Juan Marcos y este Timoteo, pero la cuestión que él prefirió a Timoteo. Tal vez también, calculo que debe ser por las características de uno y de otro, ¿no? Las características de la persona. Tal vez uno era más maduro que otro y soportaba más el carácter de Pablo también, ¿sí? Yo siempre digo que Dios tiene, con sus siervos, los forma de alguna manera y siempre le deja como un agujerito por donde se va, ¿no? Ese agujerito yo siempre que digo es parte de su carácter, ¿viste? Para que no se crean, ay, ahí viene el ungido. Entonces, es como que les deja un agujerito ahí por donde se le chifla el moño a veces al siervo, entonces empiezan a darse cuenta, ah, yo no soy tan perfecto. Porque después de llegar a una gran campaña de predicación, y llegan a su casa y el nene dice, papá, no me hables, estoy cansado. Y después dice, ¿cómo hice eso? Es como que en esa debilidad se dan cuenta que no son tan... Bájate del púlpito que estás con tu familia y ese es tu primer ministerio. Entonces, siempre el Señor va a permitir que nosotros tengamos una debilidad a nuestra vista y a la vista de la gente. Así que ojo, que no sea una debilidad tan grande, porque puede ser muy visible. No se me pongan a fumar, porque, pero es mi debilidad y Dios está tratando conmigo. Que no sea algo un pecado tan así, para que no sea de piedra de tropiezo en los demás, ¿ok? Muy bien, siguiente. Pablo saluda a la esposa y al hijo. La primera, la esposa servía a la iglesia en su propia casa. Ya de por sí ahí, cuando leemos eso, cuando entendemos esto del estudio, entendemos que la cosa no estaba tan fácil para la esposa. Imagínense, nosotros tenemos, ¿cuántas reuniones? 3. ¿Cómo que 3? 4. Ajá. Tenemos 4 reuniones a la semana. Con toda esta gente. Imagínense si ustedes las reciben en su casa. 4 veces a la semana. Y nosotros que somos de comer. Y nadie trae nada encima. Porque hay que cocinar. Pues la esposa no se dice. Ay, la hermana Pía, que pobre, estaba cansada, estaba estresada por tanta gente porque se reunían en su casa. No lo dice. Pero tampoco dice nada, ni bueno ni malo. Eso significaba, en la salutación, como eran respetuosas, significaba que no estaba mintiendo. Al no mencionar nada de Apía ni de su hijo, significaba que no estaba mintiendo, porque eran respetuosos. No podía decir otra cosa. Entonces, al no decir que se quejaba, pero tampoco decir cuán buena era, nos da la muestra de que Pablo aprobaba a la esposa. ¿Y Pablo tenía carácter de qué? Duro. Pablo no le era tan fácil perdonar las debilidades. Esto lo estudiamos en el primer estudio que hicimos. A Pablo no le era tan fácil perdonar las debilidades de los hermanos. Le costaba un poquito. Porque él creía que ya teniendo el conocimiento, teniendo a Cristo en su corazón y el testimonio fiel de haber visto a Jesús, el cambio debía producirse. Entonces no era de tan blandito decir. Cuando Pablo no decía nada era porque estaba bien la cosa. ¿Sí? Muy bien.
Pablo saluda al esposo y al hijo. Una servía en la iglesia, en su propia casa, con todo lo que esto implica. Y lo hacía bien y sin queja, la hermana Pía. Y que sus padres, los padres de Arquipo, estaban de acuerdo con que este muchacho estuviera dedicado de lleno al ministerio. Y he aquí una pequeña piedra para todos los que somos papás. Ni lo leo. ¿Lo pueden leer de ahí? Sí. ¿Qué dice? Que inviertan tiempo mis hijos. ¿En qué permito que inviertan tiempo mis hijos? Yo la vi pararse a Erika y tiembla. ¿En qué permito que inviertan tiempo mis hijos? Porque luego nos quejamos de que nuestros hijos no toman en serio las cosas de Dios. ¿Y cómo no va a ser así si le damos más importancia a su formación profesional que al espiritual? A las actividades que al tiempo de estudio profundo en la palabra. Nosotros tenemos que luchar todos los días para encontrar ese equilibrio con nuestros hijos. A mí me cuesta horrores encontrar ese equilibrio con mis hijos. Estoy hablando de mi testimonio personal. Yo no quiero que ellos sean neófitos en cuanto a su profesionalidad. Ellos no tienen, mis hijos, tanto José como yo nos pusimos de acuerdo cuando nos casamos, de que nuestros hijos el día de mañana iban a ser todos, iban a llegar a la universidad. No hay opción en mi casa de que no estudien en la universidad. No es que si quieren, no. Como sea, pero van a estudiar. Hay universidades más caras, hay universidades baratas y hay universidades gratis. O por internet. Pero van a estudiar. Pero tampoco quiero que sean neófitos en la palabra del Señor. Y a mí me cuesta mucho, porque hay días que se me va la onda, porque van a estudiar a la escuela, porque tienen actividades, porque tienen... Y llega la noche y de repente me di cuenta que no los estuve presionando o les dejé a su criterio el tiempo que ellos estudiaban la Biblia. Entonces después me agarro de los pelos cuando los maestros de acá al lado me mandan el informe. Candela entregó solo tantas tareas, Antonella entregó tantas tareas. Y estén donde estén, las agarro del teléfono y digo, me devuelven el teléfono hasta que no entreguen todas las tareas. Ese equilibrio cuesta una guerra de todos los días. Y hoy lo conseguí, hoy me levanté temprano, los desperté, les di desayuno, hice todo, y hagan el devocional. ¡Ay, mamá! Y yo, calmadita, le dije, dale, busca al Señor, a ver qué... Pero mami, hoy es domingo, busca al Señor, pero mamá, que hagas la... O sea, hay diferentes formas de hacerlo. Unos días cuesta más y otros días cuesta menos. Pero ese equilibrio, ¿se los vamos a dejar a ellos? No, es imposible. Si a nosotros nos cuesta. ¿Cuántos se levantaron temprano para hacer el estudio bíblico hoy a la mañana? ¿Entienden? Si nos cuesta a nosotros, total vamos a la iglesia y el Señor nos habla. Sí, pero es comida masticada y recalentada. Yo mastico como los esquimales, mastico la comida y se las traigo y ahí coman. ¿No es mejor comer uno? ¿Me explico? Después nos quejamos cuando nuestros hijos se apartan del Señor. Después sufrimos porque nuestros hijos se alejan del Señor. Cuando son jovencitos y adolescentes ya los vemos con una inclinación a no querer buscar del Señor. Yo veía que otros jóvenes en la congregación, cuando yo iba creciendo, iban cayendo como los del bolo, los de los bolos, ¿cómo se llaman? Los pinos. Iban cayendo y cada vez venían menos, hasta que quedé yo sola. Y yo decía, ¿y qué pasó? En mi caso a mí me gustaba estudiar la Biblia, pero también yo tenía la insistencia de mi mamá y de mi papá. Tenía el testimonio de mi papá. Y
hasta que fui grande no entendí cómo fueron las cosas. ¿Por qué les permitieron irse de la iglesia? O del Señor, mejor dicho. Mi papá, cuando nosotros decíamos, ay, pa, hoy no podemos quedar a la reunión del miércoles de oración, como diciendo, a mí no me toca orar. Y mi papá decía, no. Y hasta el día que falleció mi papá, dijo, mientras yo esté vivo, usted va a la iglesia. No era opcional en mi casa. ¿Por qué ahora se hizo opcional? Es una cosa media rara, ¿no? Pero después venimos sufriendo porque nuestros hijos se apartaron del Señor. ¿Y en qué le permitimos que inviertan su vida? Filemón y su esposa le permitieron estar, siendo jovencito, le permitieron estar en el ministerio pastoral. Era pastor su hijo. Y no dice que era casado, porque no dice, no hay otro nombre después de Arquipo, ¿cierto? Era soltero. Yo se lo digo medio en broma, esto de que yo no sé quién se va a casar con mi hijo, pero por las dudas le preparamos a todas las chicas de la iglesia, porque no sea cosa que le toque alguna y después tengamos que arreglarla de grande. Mejor de chiquitito. Entonces, no sé quién, pero ándale, no sé si se van a llevar 10 años, 15 años. Así que nada más de la clase cuna empezamos a preparar a todos los niños, a todo lo que podamos. No sé quién se va a casar con quién, pero acá, si alguno se va a casar con mi hijo o mis hijas, tiene que estar bien preparado en la palabra. Se lo digo medio en broma, pero realmente creo en eso. Nosotros necesitamos tomar esa responsabilidad. Eso me lo enseñan las salutaciones. Porque sus padres permitieron que este muchachito, siendo soltero, fuera pastor. Seguimos, y ya no sé si termino con esto. Hay un tiempo para... Este es de acá. Sí, okay. Hay un tiempo para cada cosa, hermanos. Lo dice en Eclesiastés. Hay un tiempo para hablar, y un tiempo para callar, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para cada cosa en la vida. Necesitamos nosotros como papás entender cuál es el tiempo de cada día. Cada día tenemos una guerra, una batalla por nuestros hijos. Entonces yo necesito comprender que ese tiempo yo necesito ponerme de acuerdo con el Señor. ¿Es importante la formación profesional? Claro que sí. Ojalá tengamos médicos, esté la iglesia llena de médicos, de abogados, de médicos cirujanos que nos hagan todas las cirugías a nosotras cuando los necesitemos. Ojalá, yo le estoy pidiendo hace años al Señor, alguno que no me cobre. ¿Se imaginan? Pero ponemos un aula a cada uno, en uno ponemos un médico, en otro ponemos un abogado, en otro ponemos un contador. No, hombre, sería genial. Pero si ninguno de esos tiene a Cristo en su corazón, yo no me pongo en sus manos, pero ni loca. Ni gratis. Lo más importante es su corazón entregado al Señor. Las dos cosas van juntas. Pero si una se interpone en la otra, prefiero sacar esto. Prefiero retrasarlo en la escuela, pero que tenga su relación con el Señor. Después habrá tiempo. En vez de que se reciba a los 22, pues que se reciba a los 32. No me importa. Mientras que siga estudiando. Pero su relación con el Señor está primero. ¿Ok? Pablo entendía que la vida cristiana era una milicia. Seguimos. Una lucha militar, por lo tanto, nunca bajaba la guardia y valoraba a sus compañeros de milicia como algo muy importante y digno. Pablo siempre estaba en guardia. Seguimos. Cuanto más seguros estamos del tipo de lucha espiritual que tenemos, más atentos estamos a las acechanzas del diablo y nos necesitamos unos a otros para poder permanecer en el Señor. Necesito estar atento y necesito de mis hermanos maduros. Si usted empieza a ver que hay hermanos más maduros, péguesele a él. Péguense cuando ven que son hermanos maduros. Si ven que alguno está que lo tira para abajo, usted diga, disculpame un segundito, pero yo, este tiempo es mi tiempo de siembra, necesito fortalecerme. Así que el hermano que está tonteando por ahí va a decir, ups, me quedé solo, mejor me pego un hermano maduro. ¿Ok?
Seguimos, este es el último, creo, ¿no? La iglesia en aquellos tiempos se reunía en sus casas porque no tenía templos y valoraba esa casa como propia y lo daban todo para poder seguir disfrutando de eso. De seguir disfrutando de las reuniones bajo la libertad que a través de Cristo tenían. Nosotros tenemos todo para congregarnos, un lindo edificio, libertad, aire acondicionado, la calefacción este año gracias a Dios no la prendimos, pero la teníamos. Nosotros tenemos dones dados por el Señor y tenemos talentos naturales. Y muchas veces en las iglesias hay algo roto y como no me dicen nada, no lo arreglo. Voy al baño, veo que está la canilla del cuerito flojo y yo sé cambiar un cuerito. Yo sé arreglar la cañería. Pero como no me dicen nada, no lo arreglo. Al cabo, tienen que pagar a alguien para que lo haga. Lo que me enseña de esta salutación, que como tenían la iglesia en su casa, y como no menciona una queja de parte ni de Filemón, Pablo no menciona ni que Filemón se está quejando, ni que Apía se queja, ni que Timoteo tiene que hacer referencia a algo, a la iglesia, lo que me demuestra, por omisión, es que la iglesia cuidaba el lugar de reunión. ¡Wow! En ninguna parte de la Biblia yo veo que ningún apóstol le dice enviando una carta, iglesia, ocúpense de mantener el templo limpio. Iglesia, la gente que se reúne en la casa de Filemón, cuiden el baño, pongan papel higiénico. Bueno, en ese tiempo ni había. Así que imagínense. Eso me habló a mí de que naturalmente la gente cuidaba su lugar de reunión. Algo más necesitamos entender de lo clarito que es la salutación. No demos por sentado que las salutaciones no son importantes, porque miren la cantidad de enseñanzas que hemos recibido de una salutación. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.